donde habla de Jesús después de la crucifixión. Y lo más extraño no es que la carta exista, lo más extraño es lo que Pilato escribió en ella, porque según este documento, Pilato no describió a Jesús como un criminal, lo describió como algo que él no podía explicar. Algunos historiadores dicen que esta carta es uno de los documentos más misteriosos de la antigüedad. Otros dicen que debería estar prohibida. Pero hoy vamos a leer lo que dice esa carta, palabra por palabra. Y al final entenderás por qué casi nadie habla de esto. Para entender la magnitud de lo que vamos a explorar hoy, necesitamos conocer primero al hombre que la escribió. Poncio Pilato no era un ciudadano cualquiera del Imperio Romano. Era el prefecto de Judea, la mano visible del César en una de las regiones más conflictivas del mundo conocido. Un hombre acostumbrado a tomar decisiones difíciles sin pestañear. Un hombre entrenado para no dejarse afectar por nada ni por nadie. Sin embargo, algo cambió en él, y la Biblia misma nos lo muestra con una claridad que muchas veces pasamos por alto. En el Evangelio de Mateo, capítulo 27, versículo 19, leemos que mientras Pilato estaba sentado en el tribunal, su esposa le envió un mensaje urgente. No te metas con ese justo, porque hoy he sufrido mucho en sueños por causa de él. Los sueños de una mujer romana llegando en pleno juicio, interrumpiendo la frialdad de un proceso político, sobre un predicador galileo sin ejército y sin trono. Eso no era normal, y Pilato en su interior lo sabía. El versículo 24 del mismo capítulo nos muestra algo todavía más revelador. Pilato tomó agua, se lavó las manos delante de toda la multitud y declaró: «Soy inocente de la sangre de este justo». Esas no son las palabras de un juez indiferente. Son las palabras de un hombre dividido, un hombre que cargaba con algo que no podía nombrar del todo, pero que sentía con una intensidad que lo obligó a hacer ese gesto público, casi desesperado. Y Juan 19:8 añade una frase que estremece: «Al oír Pilato estas palabras tuvo más miedo». No dice que sintió miedo por primera vez, dice más miedo, lo cual significa que el temor ya estaba presente desde antes. Había algo en Jesús que hacía que incluso los hombres más poderosos de la tierra sintieran que estaban frente a algo que escapaba completamente a su comprensión del mundo. Es en ese contexto donde cobra todo su peso la segunda carta. Según los textos que han circulado entre teólogos, historiadores y estudiosos del mundo antiguo, desde los primeros siglos del cristianismo, Pilato le escribe al César después de la crucifixión. Y lo que escribe no suena al lenguaje frío y calculado de un funcionario del imperio. Suena al testimonio perturbado de un hombre que fue testigo de algo que excedió todas sus categorías de entendimiento. En esa carta, Pilato describe a Jesús de una manera que ningún político romano habría utilizado para referirse a un condenado común. Habla de una presencia singular, de una calma que lo perturbó profundamente, de una autoridad que no provenía de ningún poder reconocible en este mundo. Y luego habla de lo que ocurrió después de la crucifixión, de reportes que llegaron a sus oídos, de cosas que él, como prefecto del imperio más racional de la historia, no encontraba palabras para explicar. Aquí es donde muchos se detienen, incómodos, porque esto no es lenguaje de propaganda religiosa, es el lenguaje de alguien que fue golpeado por la realidad de algo que no esperaba encontrar. Y si hay algo que los romanos cultivaban con orgullo, era su capacidad de mantenerse por encima de lo que consideraban superstición. Sin embargo, Pilato rompió ese molde, al menos en privado. Proverbios 21:1 dice: «El corazón del rey está en la mano del Señor como los ríos de agua. Él lo inclina hacia donde quiere». Y eso es exactamente lo que vemos en la historia de Pilato. Un hombre que creía tener el control absoluto, siendo movido por una fuerza que no podía ver ni comprender, pero que actuaba con una precisión que lo dejó sin respuestas. Ahora bien, surge la pregunta que muchos se hacen: ¿por qué este documento no es ampliamente conocido? ¿Por qué no está en los libros de historia que estudiamos en la escuela? ¿Por qué no se habla de esto en la mayoría de las iglesias? La respuesta es más incómoda que la pregunta misma, porque hay documentos que, si se vuelven populares, obligan a replantear narrativas que llevan siglos consolidadas. Y hay poderes, tanto religiosos como académicos, que no tienen interés en ese replanteo. Pero la verdad no desaparece
porque se la silencie. Solo espera a ser encontrada por quienes tienen el valor de buscarla. Y tú estás aquí, lo cual ya dice mucho de ti. Lo que vamos a explorar en la siguiente parte va directo al corazón del documento. Vamos a analizar las palabras específicas que Pilato usó para describir a Jesús. Palabras que, viniendo de quien venían, tienen un peso histórico y espiritual que ninguna narración convencional se ha atrevido a medir en su totalidad. Si este contenido está despertando algo en ti, te invitamos a suscribirte a este canal. Aquí hablamos de lo que otros callan, de lo que la historia oficial dejó en los márgenes y de lo que la fe verdadera no teme examinar. Hay palabras que pesan más que otras. Hay frases que, dependiendo de quién las pronuncia, cambian de significado por completo. Y cuando un prefecto romano, representante del imperio más poderoso de la tierra, escribe sobre un hombre crucificado usando un lenguaje que no encaja con ningún protocolo oficial, eso merece ser leído con mucha atención. En la segunda carta, Pilato describe a Jesús utilizando expresiones que ningún funcionario romano usaría para referirse a un criminal ejecutado. Lo describe como un hombre cuya mirada no era la mirada de ningún ser humano que él hubiese conocido antes. Una mirada que no acusaba, que no imploraba, que no temía. Una mirada que, según sus propias palabras, parecía ver más allá de todo lo visible. Esto no es poesía. Es el testimonio de alguien que estuvo frente a frente con Jesús, que lo interrogó, que buscó en su rostro señales de miedo o de desesperación y no encontró ninguna. Y eso, para un hombre como Pilato, fue más perturbador que cualquier rebelión armada que hubiese enfrentado en su carrera. El Evangelio de Juan, en el capítulo 18, versículos 37 y 38, nos muestra ese momento con una precisión asombrosa. Pilato le pregunta, ¿así que tú eres rey? Y Jesús le responde, tú dices que soy rey. Yo para esto he nacido y para esto he venido al mundo, para dar testimonio de la verdad. Todo aquel que es de la verdad oye mi voz. Y Pilato, desconcertado, responde con una de las preguntas más profundas de toda la historia humana. ¿Qué es la verdad? No esperó respuesta. Se levantó y salió. Pero esa pregunta se quedó con él. Se quedó grabada en su interior de una manera que ningún decreto imperial podía borrar. Y es esa misma pregunta la que resuena en la segunda carta, aunque escrita con otras palabras. Pilato escribe que después de la crucifixión comenzaron a llegar a sus oídos testimonios de personas que afirmaban haber visto a Jesús con vida. No uno, no dos, múltiples testimonios de personas distintas, en lugares distintos. Y lo que más lo perturbó no fue la cantidad de reportes, sino la calidad de quienes los daban. No eran personas desequilibradas ni fanáticos ciegos. Eran personas comunes, algunas de ellas conocidas, que describían la misma experiencia con una coherencia que él no podía simplemente descartar. Como prefecto, Pilato tenía la obligación de investigar cualquier situación que pudiese generar inestabilidad en la región, y estos reportes eran exactamente eso, una situación que no tenía precedentes y que no encontraba explicación dentro de las categorías del mundo romano. Él sabía cómo tratar con rebeldes, con profetas, con agitadores políticos. Pero esto era diferente. Esto era algo para lo que no existía un manual. Primera de Corintios 1:25 dice, porque la locura de Dios es más sabia que los hombres, y la debilidad de Dios es más fuerte que los hombres. Y eso es exactamente lo que Pilato estaba experimentando sin saberlo. Toda la lógica del imperio, todo el poder de Roma, toda la frialdad de su entrenamiento político, se volvieron insuficientes frente a algo que operaba en una dimensión completamente diferente. La carta también hace referencia al comportamiento de Jesús durante el juicio, y aquí hay algo que merece ser subrayado con fuerza. Pilato escribe que Jesús no se defendió de la manera en que cualquier hombre inocente lo habría hecho. No suplicó, no negoció, no intentó usar argumentos políticos para salvar su vida. Se mantuvo en una calma que, según las propias palabras de Pilato, no parecía la calma de alguien resignado a morir, sino la calma de alguien que sabía exactamente lo que estaba haciendo y por qué. Eso era incomprensible para la mentalidad romana. Para Roma, la vida era el bien supremo que todo hombre debía proteger a cualquier costo. Pero Jesús no actuaba desde esa lógica,
y esa diferencia radical fue lo que dejó a Pilato sin herramientas para procesar lo que estaba viviendo. Isaías 53:7 lo había anunciado siglos antes. Fue oprimido y afligido, pero no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja que enmudece ante los que la esquilan, no abrió su boca. Lo que Pilato describía en su carta era, sin saberlo, el cumplimiento exacto de una profecía escrita 700 años antes. Un prefecto romano, en una carta al César, siendo testigo involuntario de la escritura, cumpliéndose en tiempo real. Y hay un detalle más en la segunda carta que no puede pasarse por alto. Pilato menciona que intentó en más de una ocasión encontrar una razón legal para liberar a Jesús, no por misericordia solamente, sino porque algo dentro de él le decía que condenar a ese hombre sería un error del que no podría recuperarse fácilmente. Juan 19:12 confirma esto. Desde entonces Pilato procuraba soltarle. No era un impulso pasajero, era una búsqueda activa, sostenida, urgente. Pero la presión política fue más fuerte que su inquietud interior, y esa decisión, según la propia carta, lo persiguió de maneras que él no esperaba, porque hay decisiones que no se quedan en el pasado. Hay decisiones que siguen hablando mucho después de que creemos haberlas enterrado. Lo que viene a continuación es la parte que más estremece de todo este relato. Porque vamos a llegar al punto final de la carta y a entender por qué este documento, si es auténtico, representa uno de los testimonios más poderosos sobre la identidad de Jesús que jamás haya salido de una fuente no cristiana. La segunda carta de Pilato no es solo un documento histórico, es el espejo de un alma que se encontró con algo que no esperaba encontrar y que nunca volvió a ser la misma. Pilato buscó lavarse las manos, pero la verdad no se lava, la verdad permanece. Y Jesús, como dijo él mismo en Juan 14:6, es precisamente eso, el camino, la verdad y la vida. Hoy, siglos después, esa misma verdad sigue interpelando a cada corazón que se atreve a buscarla con sinceridad. No importa desde dónde llegues, no importa cuántas preguntas tengas, lo que importa es que seguiste buscando, y eso ya es un acto de fe. Gracias por acompañarnos hasta aquí. Si este contenido tocó algo dentro de ti, suscríbete a este canal, deja tu like, escribe un comentario con lo que sentiste y sigue viendo los próximos videos que aparecerán en tu pantalla. Hay mucho más por descubrir juntos,